En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Vamos directo con Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS. Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Mirna? Un gusto estar contigo. Y un Ya, saludo pues, a todos los a todos los que nos televidentes, están viendo, auditores. a todos los que nos ven. Ya, pues, Hernán, muy importante para ti, para la conversación que queremos, quiero entender cuál es la postura de CONADECUS con respecto a este alza de la luz, de las cuentas de la luz, que técnicamente comienza a partir de ahora. ¿Qué significa? De nuevo lo digo, pero es importante recalcar. A partir de este día, 1 de julio, todo lo que se comience a producir, o sea, a consumir en materia eléctrica, tanto en hogares como en empresas, va a tener un reajuste en la cuenta que se va a pagar a partir de agosto, ¿no? Y por lo tanto ahí hay un tema muy complejo para las familias, porque además estamos en pleno invierno. ¿Cuál es la postura de CONADECUS? A ver, lo primero, Mirna, esto es un acto que tenía que hacerse porque hay que sincerar las tarifas. Las tarifas estuvieron congeladas casi 5 años. O sea, los consumidores aquí no fueron tomados en cuenta y nadie les preguntó si querían que se congelara la tarifa o no. Fue un acto político, nada más, populista en su momento, porque esa es la realidad de lo que tenemos. La primera, el primer congelamiento de tarifas que hubo lo hizo en el gobierno del expresidente, hoy día fallecido, presidente Piñera, 15 días después del estallido social. Cuando tenía que subirse la tarifa era un 10%. Él la congeló. Y además crearon el fondo para que se pudiera estabilizar el precio y tener congelada esa tarifa, comentando que era por futuras rebajas que podrían haber llegado, según los estudios que tenía el propio Ministerio de Energía, en el año 2025. Cosa que todos los expertos y todos además levantamos la voz, dijimos, no van a llegar esas rebajas. Eso es estar sacando cuentas de que el sistema iba a tener rebajas por el ingreso de las energías renovables. Y no fue así, porque no van a haber rebajas antes del 2035. Se le dijo a la autoridad central. No, tampoco promulgó el decreto tarifario que había en ese momento. No lo dictaron. Después se trasladó a este segundo gobierno, al gobierno actual, y el ministro que estuvo en ese momento, el ministro Hueve, tampoco lo hizo. Tampoco actualizó las tarifas y seguimos, bueno, tuvimos el problema de la pandemia, que uno podría ser entendible de que había que estabilizarla para que las familias no tuvieran más gastos, pero no podíamos estar 5 años con una tarifa estabilizada que, para un dato que es relevante, los precios de la energía, de la generación, es toda en dólares, está expresada en dólares, Mirna. Uh-huh. Y cuando se congeló la tarifa, el dólar estaba a 633 pesos. Y hoy día, por solo efecto del dólar, que estamos cercanos a los 1.000, hay una diferencia que hay que actualizar.
las tarifas son a costo marginal y además son actualizadas cada 6 meses. Se hace una actualización justamente por la indexación que tienen, que puede haber alza del petróleo, cosa que también lo hubo, el alza del gas, que también lo hubo por efecto de la guerra de Rusia con Ucrania, y todo esto estaba congelado. Por lo tanto, era una necesidad de sincerarlo. Es decir, actualicemos, pero también habían un sinnúmero de distorsiones en el mercado eléctrico que tienen que resolverse. El tema de los contratos antiguos, Mirna. Aquí hay Ya. contratos que tienen 15 o 20 años y están a un precio absolutamente desequilibrado con los precios actuales. O sea, hay contratos que son a $284 el megawatt y hoy día vale entre 50 y 120, pero ese es más o menos el rango, 70 uno podría decir, porque eso es. Hay otras distorsiones que también hay que resolverlas. Por ejemplo, lo que sucede con el gas inflexible, una medida en que se inyecta cuando hay una sobreimportación de gas natural y no hay capacidad de almacenaje, ese gas supuestamente ese barco tendría que botarlo porque no hay dónde dejarlo, inyecta y lo entrega a las empresas generadoras a gas a costo cero. Bueno, pero eso no se traslada al consumidor final, simplemente queda como rentabilidad para la generadora y sigue cobrando la generación al costo de contrato. Tenemos también de que hace, ¿cuánto? 3 años atrás, se crearon mecanismos para que pudieran entrar al mercado los pequeños medios de generación distribuida, pero se les dio un subsidio que pagamos nosotros directamente. Y estos pequeños medios de generación distribuida, que además pueden inyectar preferentemente, tiene además el problema de que para poder eh, incentivarlos, se le estabilizó el precio y ese subsidio se traslada a generación y pasa como costo sistémico. Y el costo sistémico en los últimos 3 años, hace 3 años el costo sistémico era de $0,5, hoy día es de $20. En consecuencia, hay $20 que estamos pagando nosotros los consumidores por efecto de este subsidio que se le da a estos inversionistas que han hecho grandes inversiones, porque hace 3 años generaban 230, 250 megawatts, hoy día están en 2.600 y a fin de año van a llegar casi a 5.000 megawatts. Quiere decir de que el negocio era muy, muy atractivo y llegaron inversionistas y lo peor es que uno dice, ¿y quiénes son estos inversionistas que vinieron a Chile? Invirtieron. Bueno, una gran parte de las inversiones que se hicieron en estos medios de generación, los famosos PMGD, ¿no? que con este subsidio es otra distorsión que llega al consumidor final. Los inversionistas son los fondos de pensiones de los trabajadores norteamericanos, ingleses y canadienses. Ellos son los mayores inversores. Y los chilenos pagamos un subsidio a la inversión que ellos tienen. O sea, estamos mejorándole las pensiones a los trabajadores ingleses, norteamericanos y canadienses y todavía no nos preocupamos de los pensiones chilenas. Ya, pero a ver, déjame entender porque hay varios temas que tú planteas ahí, Hernán, que son a veces más difíciles de entender porque hay mucha cosa aquí técnica, pero a ver, para hacerlo súper fácil, tenemos esta alza ya, hay que pagarla, ¿vale? O sea, hay una deuda que hay que pagar, hay que pagar la deuda. Ok. Quiero preguntarte de lo que se puede hacer para que el impacto no llegue tan fuerte a los bolsillos. Lo que se ha señalado, al menos desde el mundo económico, técnico, es que la medida menos dolorosa
sería aumentar los subsidios. El problema que dice el ministro Marcel es que plata no hay. Entonces habría que empezar a diseñar en esta mesa técnica alternativas. ¿Esa es la postura de Conadecus o tú señalas que hay otros caminos para paliar el efecto del alza? Mira, yo Mirna, creo que el ministro Marcel se ha puesto en una posición súper rígida, poco colaboradora, porque él eh, va a recaudar más, porque todo lo que vaya en aumento de tarifas hay que agregarle el IVA, porque todo, la cuenta de la luz la pagamos con IVA incluido, no está excluido. Por eso le hemos solicitado decirle, mire, dejemos que la tarifa, los servicios eléctricos no paguen IVA y con eso usted le hace una rebaja directa al precio final. Pero él con esta alza, solamente con el alza, si la señora Juanita, que pagaba 23 lucas, hoy día va a pagar 30, bueno, esas 7 lucas pagan IVA y él lo va a recaudar. Por lo tanto, él no puede decir de que no va a recaudar más. Eso es un tema. Lo segundo es que aquí hay un sinnúmero de medidas que él podría apoyar para poder incluir un subsidio. Nosotros antes de la pandemia en Conadeco habíamos solicitado que se creara un subsidio permanente para la electricidad para las personas más vulnerables. El subsidio que hoy día se está haciendo, que es temporal, no es transitorio, está como hasta el 2026, ¿no? El subsidio que se va a dar no es permanente. Nosotros decimos que es permanente. ¿Hay medios como lograrlo? Sí hay medios como lograrlo. No es que pues, él solamente pide, dígame dónde aplico algún impuesto o algún gravamen para poder recaudar. Se le ha propuesto también. Lo ¿Cuál? primero que ¿Cuál? se hizo es la rebaja del IVA. Lo segundo es que la propuesta de Conadeco en la última reunión de la mesa técnica es que se aplique el impuesto específico a los combustibles a las compañías mineras, que hoy día no pagan impuestos específicos y que son los grandes consumidores de combustible. Y por lo tanto, ahí hay una fuente para poder obtener recursos, para poder tener no solamente transitorio, sino que permanente el subsidio a la electricidad. Espérame, quiero entender lo siguiente. Estamos conversando con Hernán Calderón, presidente de Conadecus. Hernán, es que tú entonces, de lo que tú estás señalando, impuestos, o sea, bajar el IVA, eximir, o tú dices rebajar o eximir de IVA a las cuentas de la luz. Mira, la propuesta original de Conadeco era rebajarlo del 19 al 4. Por lo tanto, tú tienes un 15% de descuento directo en la cuenta de la luz. Eso era lo que nosotros propusimos en su momento. Lo hicimos escalonado, hicimos todas las figuras para poder entregar una propuesta que se le hicimos a la Comisión de Energía y en el fondo, y la medida recaudatoria, cómo recaudarlo, es muy parecido a lo que al final la tomó el gobierno de la manera que quienes iban a contribuir. Fíjate que este subsidio lo están pagando los mismos consumidores. No, no, el Ministerio de Hacienda aportó 20 millones de dólares y los otros 100 lo están pagando los propios consumidores. No están pagando, esto no es una medida de que haya salido de otro lado, salió de ellos mismos. Ya, entonces tenemos ese punto. El otro punto que tú señalas es el tema de eximir de esta, digamos, de esta exención, no sé cómo llamarlo, este impuesto, el impuesto específico a combustible a las compañías mineras que no lo pagan, es decir, esta exención. Tú dices reponer entonces el pago del impuesto específico a los combustibles que no pagan ahora las compañías mineras. ¿Ese es otro? Ese es otro. Ya, y lo otro, ¿por qué te lo pregunto? Porque también circula es que se termine con las exenciones tributarias del diésel, que eso, tú sabes, tiene directa relación, por ejemplo, con los camioneros. Cada vez que se ha planteado una medida como esa, ¿qué es lo que pasa? Al día siguiente tienes las carreteras tapadas, digamos, de camiones. Es una medida que se ha hablado muchísimo de que es necesario aplicar, no solo por este caso,
¿no? Pero que tiene un efecto político muy complejo para el gobierno de turno. ¿Tú también estarías dispuesto? O sea, en el planteamiento que ha hecho con ADEPUS, ¿también está esa medida? No, no Ya, está esa medida porque si uno lo mira desde el punto de vista político, sabemos lo que va a provocar y uno también no quiere provocar de que tengamos un enfrentamiento entre camioneros, gobiernos o en las ya. calles. Creo que eso tenemos que dejarlo ahí hasta cuando haya un acuerdo con los camioneros y que ellos estén dispuestos a tener que entrar en el mismo rango de impuesto específico que pagan los otros combustibles y que Ya. pagan las personas. Perfecto. ¿Y qué ocurre con lo que también ha circulado respecto de la renegociación de contratos con las generadoras? Bueno, nosotros somos promotores también desde hace mucho tiempo de la necesidad de revisar todos los contratos antiguos. Hay contratos que están a $284. Y nosotros decimos de que esos contratos están absolutamente desequilibrados y la opinión de Conadecus es que no necesitamos ley especial. Tampoco hablemos de renegociación, porque renegociación sería como sentarse en una mesa y que ellos acepten hacerlo. Nosotros creemos que tiene que aplicarse la Ley General de Servicios Eléctricos, el artículo 134, donde dice de que se puede revisar los contratos cuando hay un desequilibrio manifiesto. Y eso, incluso hoy día hay compañías que solicitaron a la Comisión Nacional de Energía revisión de contratos. Dos empresas de energía renovable hoy día están en el proceso de revisión de contratos. Bueno, los contratos pueden revisarse para solicitar alza, pero también para solicitar rebaja. Y en esto es donde nosotros hemos estado solicitando reiteradamente y estamos completamente de acuerdo. Esta es una necesidad. No podemos estar con contratos a ese, en esos montos cuando hoy día el mercado nos dice que son no solamente cercanos a eso, sino que lejos, están entre 50 y 120, que sería lo máximo que podría tener el megawatt hora, y en cambio ahí estos contratos están a 280, y eso es lo que tiene la tarifa por arriba. Entonces, ¿qué es lo que mantiene el equilibrio en las tarifas, Mirna? Es ¿Ya? que la entrada de los renovables ha permitido que las tarifas se mantengan un poco estancadas en el medio para que no suba más, o si no, habríamos tenido un alza de un 150%. Pero Y no es espérame, así. claro, pero a ver, lo que ocurre es que aquí las generadoras podrían decir que se está contraviniendo, o sea, los acuerdos se tienen que respetar. Tú llegas a un acuerdo y tú tienes que respetar ese acuerdo porque entonces, ¿dónde está la seriedad, digamos, ¿no es cierto?, en que un país, ¿no es cierto?, un gobierno, un Estado, establece contratos, si se pueden cambiar a la vuelta de la esquina. ¿Dónde está la certeza jurídica, más bien dicho? En A ver, la ¿qué dice ley, esa ley? el que hizo un contrato, leyó la ley y la ley establece de que cuando hay un desequilibrio se pueden revisar esos contratos. No renegociarse, aquí no lo estamos obligando yo digo que nosotros decimos de que no nos estamos obligando a renegociar. Lo que le estamos diciendo es que hay que solicitar la revisión de los contratos. ¿Quiénes son los que lo pueden hacer? Las distribuidoras, porque la distribuidora es la recaudadora, porque no hay que olvidarse de que generación representa el 70% de la cuenta de la luz. La distribución es solamente el 20 y transmisiones el 10. Eso es la cuenta nuestra. Por lo tanto, el que genera y los contratos de generación están en ese nivel alto, desequilibrados absolutamente. Y no vamos a poder rebajar tarifas si no logramos una revisión de contrato. Ya, pero el Ahora, revisar no implica, perdón, pero si se va a revisar, no, o sea, se revisa con un propósito, porque si tú ya estás diciendo que hay un desequilibrio, se supone que esa revisión lo que tendría que apuntar es a renegociar el contrato, ¿o no? exacto. Es que no es renegociación, es revisión.
Pero La apuntando a una, renegociación pero son apuntando a una distintas renegociación. cosas, Ya, pero ¿no? es que esa revisión te llevaría a renegociar, porque hay un contrato firmado ya que establece un determinado precio por megawatts. Que si Por no. supuesto. ¿Mm? Pero aquí entramos en una materia en que, así como hay algunos que están en punto de quiebra, justamente porque sus contratos son bajos, hay otros que los tienen muy altos. Entonces, lo que tenemos que buscar es el equilibrio para sincerar la tarifa en todos los niveles, porque aquí se sinceró la tarifa de los consumidores. Bueno, entonces sinceremos las tarifas completas, la revisión. Yo sé que el gobierno lo que quiere es renegociar, o sea, decirle, mira, a ver, busquemos mecanismos para que ustedes puedan rebajar esa tarifa que está muy alta, que de verdad no tiene relación con los precios actuales. Segundo, hay las distorsiones que tiene el mercado, que en algunos momentos, por efecto de demasiada generación, las empresas renovables tienen que verter la energía que generan a costo cero. Bueno, muchas veces los contratos que establecen las compañías distribuidoras me están entregando energía a costo cero, pero me están cobrando a precio de $280 el megawatt hora. Entonces, muchas veces las rentabilidades que están generando los vertimientos de costo cero o lo mismo lo que sucede con el gas inflexible, todo te llega al consumidor a precio como si nada hubiera sucedido antes. Nosotros lo único que sabemos es que recibimos energía, pero no sabemos ni qué tipo de energía, si esa es la que tenía en el contrato o recibió otra energía a costos menores y me está cobrando el precio mayor. Entonces, sincerización de todo el sistema tiene que ser total. No podemos seguir en esto, porque por un lado estás dando subsidio, pero mira, si le estás dando subsidio a un generador que producto de ese subsidio o precio estabilizado para que pueda invertir, me lo traslada a costo sistémico y el costo sistémico hoy día es $20, cuando hace 3 años era medio dólar. Entonces, todo el sistema eléctrico necesita una revisión de fondo. Eso es lo que hemos planteado nosotros, una revisión de fondo, porque hay muchas distorsiones, cosas que están pasando, que hay precios que, que no están dentro del actualizado, o simplemente un sistema que tiene anomalías y distorsiones que están provocando que los consumidores paguen más. Porque al final los consumidores pagamos más. ¿Cierto es? Estamos pagando más de lo que debíamos pagar normalmente. En Ya, Latinoamérica pues. somos los segundos, el precio más caro. Ya, pues, Hernán Calderón, te quiero dar las gracias, Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS, por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Mirna, un gusto. Gracias. Adiós. Gracias a ti. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeut, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeut. Más información en copeut.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un buen comienzo de semana. Copeut Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.